cierto, pero que su día tenga siempre esa buena actitud de enfrentar los desafíos y enfrentar cada momento. Con buena actitud las cosas van bien, señores, y eso es importante. Bien, quiero contarte, Aldana, que hoy vamos a tener una charla tan bonita, porque siempre digo, conversar con este personaje que lo admiro muchísimo. Él es poeta, escritor, ganador de premios además, y que hoy va a encarar un desafío también muy interesante como el nuevo consejo, el consejero de administración del nuevo consejo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Así que es escritor y poeta con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Ha sido premiado en diversos géneros literarios y su obra ha sido publicada, traducida y recopilada en más de 100 antologías en distintos países. Hablaremos de este nuevo desafío, hablaremos de su libro, hablaremos de una primicia que nos viene a dar. A propósito, el fuerte aplauso para Homero Carvalho. Bienvenido. Bienvenido, Homero. Qué lindo tenerte. ¿Cómo estás? Pues para mí una maravilla empezar el año siendo entrevistado por dos hermosas mujeres y extraordinarios periodistas, así que pues feliz de la vida. Muchísimas gracias, Homero, gracias, de verdad. Vamos a ponerlo un poquito más cerca el micrófono, así escucharte mejor y poder... Ahí está. De verdad, muy contentas en realidad de tenerte y un poco que nos hables acerca de lo que ha sido un poco la evaluación de este año en tu vida, en tus proyectos, y después hablamos de tu nuevo desafío. Perfecto, creo que el 2025 ha sido un año maravilloso en cuanto a mis proyectos personales, literarios y también en cuanto a la familia. En el tema de la familia, mi esposa Carmen Sandoval, abogada, magíster, está terminando su tesis de doctorado y eso es muy importante, no solo para ella, sino para toda la familia y todos los que la queremos. Mi hijo Luis Antonio ha terminado varios cursos, ¿no? Terminó un trabajo que estaba haciendo con la gobernación y pues se está proyectando este año también en su consultorio privado como psicólogo. Mi hija Carmen Lucía, ¿no? Se fue a vivir a principio del año pasado a Paraguay. Le ha ido muy bien en cuanto a su trabajo. Allá ganó un premio en una agencia publicitaria. Ella trabaja en una agencia publicitaria y a final de año pues ganó un premio de literatura en el género de cuento que lleva el nombre de una de sus escritoras favoritas, cuál es el de María Virginia Estensoro. Mi hija mayor, Brisa, vive en México, está realizada con su trabajo en la Cruz Roja, ¿no? Pues, y es un ser humano extraordinario. Ahora, en cuanto a mi persona, el año pasado viajé en 2 oportunidades, una a Ayacucho, fui el invitado de honor en la Feria del Libro de Ayacucho, Perú. Bonito. Eso fue en el mes de junio. Sí, viniste y lo anunciaste, claro, de hecho. Exacto. Claro. Y en el mes de octubre fui a Medellín, fui invitado a las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, donde también pude presentar algunos libros y hablar de, no solo de mi literatura, sino de literatura boliviana en general, que es lo que siempre hago cuando salgo. No solo hablo de lo mío, sino proyecto también lo nuestro. En Medellín estuvimos en varias ciudades, no solamente Medellín, sino varias ciudades de Antioquia y de otros departamentos. Y ahí compartí con otros escritores bolivianos que fueron como Cicilia Anse y Jorge Abastoflor, y escritores de Cuba, de Perú, de Chile, de México. En fin, fue un encuentro muy lindo, ¿no? Y llegamos a este año pues con mucha esperanza de que mejoren las cosas en nuestro país. El país se merece tener un mejor futuro y por supuesto un mejor presente. Qué belleza. Siempre pienso que el ser escritor y más que también sos poeta, hay una sensibilidad muy especial, ¿no es cierto? Y ahí te quiero preguntar, el poder conectar con diferentes personas de diferentes países, ¿qué has recogido de todo ello? Perfecto, mira, tú acabas de decir algo que es bien importante, eso de la sensibilidad. Yo doy clases en universidades privadas en la carrera de Derecho y siempre en todas las materias los hago leer poemas, los hago leer poesía. Justamente ahora los hice leer un poema de Adela Zamudio, porque creo que la formación profesional tiene que ir necesariamente reforzada por la literatura. La literatura te da la posibilidad de la sensibilidad. Es decir, un abogado que no lee literatura no va a entender su realidad a cabalidad si no lee novelas, por ejemplo. No va a tener un vuelo imaginativo si no lee cuentos, y no va a tener una sensibilidad con la gente si no lee poesía. Ahora, lo que tú decías,
el hecho de estar con otra gente, sin duda alguna nos da una mayor comprensión de lo que está sucediendo Correcto. en el mundo, pero esa mayor comprensión de lo que está sucediendo en el mundo nos permite comprender mejor lo que está sucediendo en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque necesariamente comparamos, uno compara cómo les está yendo a otros países con cómo le está yendo a su propio país. En todos los aspectos, en el aspecto político, económico, social, literario, cultural. Y eso amplía nuestra visión, ¿no es cierto? Al ampliar nuestra visión, pues nos estamos convirtiendo en mejores personas, porque llegamos a comprender por qué suceden ciertas cosas y también eso nos permite incrementar la posibilidad de lo que mi amiga Claudia Vaca llama el lector, ¿no? El lector que lee o que está con otras personas tiene más posibilidades de elegir en la vida con mayor solvencia. Y no solo, cuando digo elegir, no solo me refiero a elegir políticamente un presidente o un gobernador. No, elecciones en la vida, es decir, qué vas a comer, qué vas a leer, qué película vas a ver, qué vas a hacer ese fin de semana, ¿te das cuenta? El leer un libro, el ver una película, un documental o el hablar con gente que está mejor preparada que tú, pues te está haciendo un mejor elector. Es decir, Ay, me que encantó. puedes elegir. El lector. Aldana, me gusta gustó. muchísimo. Lo aprendí vamos a ahora, tomar me gustó esa muchísimo. palabra. Es Fantástico. una tesis de Claudia Vaca, una cruceña. La que conocemos a claro, Claudia. ha venido varias veces Sí. acá, que tiene un doctorado y vive Ella en sigue Salamanca. en Salamanca. Ya vive en Salamanca. Se fue a Chile y después está en claro. Salamanca. Wow. Sí. Ahora, Es Homero, nuestra cruceña en Salamanca. Qué lindo. Ahora, Homero, lo escuchaba relatar lo de su familia, cómo el tema de las letras, la lectura, fue parte también de su familia, porque me parece interesantísimo que también tenga una hija hoy premiada, pero todo eso se gesta desde la casa, Exacto. desde el compartir, y cuáles fueron aquellos hábitos de repente que se instauraron en familia. Sí. ¿Qué se hizo para despertar eso? Porque nos hace mucha falta en el Nos país. hace mucha falta. Mira, Aldana, es una cuestión bien interesante lo de mi familia porque yo vengo de una estirpe familiar literaria, ¿no? Mi padre, Antonio Carvalho Urey, escritor, poeta, periodista, fundador de periódicos y revistas. Mi tío Robert Carvalho Urey, poeta, escritor, ¿no? Pues yo, algunos de mis hermanos también, ¿no? Y por el lado de mi esposa, su madre era una gran lectora. Y entonces en mi casa yo siempre digo, cuando me preguntan qué se debe hacer para que los niños lean, pues yo les aconsejo que los libros tienen que ser como las frutas, ¿ya? Si hay frutas en una casa, el niño en algún momento va a tomar y se las va a comer. Correcto. Y no necesitamos decirle al niño, ¿sabes qué? Comer plátano porque tiene potasio. Al niño, ¿qué le interesa el potasio? No sabe lo que es el potasio. No hay que decirle al niño, oye, chupa esa naranja porque tiene vitamina C. Al niño no sabe lo que es la vitamina C. Sino que hay que irle con otras razones mucho más sencillas que el potasio o la vitamina C. Decirle, oye, a ver, probá este plátano. No, este plátano sabe a un helado, a una crema. Y mejor si uno lo come el helado delante de él, o mejor si uno chupa naranja delante de él, porque es el ejemplo lo que en realidad genera el hábito lector, ¿no? Entonces, y no es necesario, eso también yo siempre les digo en todos los talleres que hago de promoción de la lectura, no es necesario que tengamos una biblioteca grande en la casa, no. Obviamente dependiendo de los ingresos económicos. Pues si puedes tener 2, 3 libros en tu casa, mejor. ¿Cuáles serían esos puede 2, 3 comprarse 2, 3 libros al año, ¿no es cierto? ¿Cuál sugieres? ¿Cuál sugieres? Yo sugiero por... Sí o sí tienen que estar. Claro, por la edad, digamos, un libro que puede ser leído a partir de los 9, 10 años, pues es El Principito. Yo considero que es fundamental para tenerlo. Luego, sin duda alguna, para entender a la propia región, a la propia ciudad, algún libro de relatos y leyendas propias del lugar, de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, ¿no? Relatos y leyendas. Claro. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir entrar a tono con tu pasado, con tus tradiciones, Qué bonito, con tus leyendas. Tal cual. ¿No? Luego, a medida que vas creciendo, pues cuentos. Los cuentos, en realidad, me olvidé de esto, tienen que ser leídos desde que el niño nace, leerle los cuentos. Oye, las fábulas de Esopo nos leían nuestros padres. Las fábulas de Esopo. Claro. Y qué mejor que leerle, fíjense, los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales tienen más de 300 años, la Caperucita, la Cenicienta, ¿no? Hansel y Gretel. Y si se han mantenido vigentes por más de 300 años, es por algo. Y es porque no solamente nos distraen, nos enseñan.
Claro. La Caperucita nos enseña que no debemos salir fuera de la casa, ¿no? Porque fuera de la casa, en el bosque, hay peligros. No debemos hablar con extraños, ¿te das cuenta? Y las leyendas igual. La leyenda de la viudita, ¿qué nos enseña? Nos enseña que si nos emborrachamos más allá de lo posible, nos va a llevar la viudita, ¿no? Claro. Los excesos. Es decir, tiene los excesos, ¿no? Tiene hasta esa posibilidad. Claro. Mira vos, qué interesante. Hablemos de esto nuevo que viene a tu vida, Perfecto. que es prácticamente 2026. Estás asumiendo un cargo que es como consejero de administración del nuevo Consejo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Perfecto. Para que los amigos que nos están viendo lo sepan, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia es la institución que administra los principales centros culturales y museos del país. Correcto. Por ejemplo, administra la Casa de Moneda de Potosí, la Casa de la Libertad de Sucre, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre, que es donde está la mayor cantidad de libros publicados dentro y fuera de Bolivia, y también los archivos desde la colonia hasta la fecha. Administramos también el Museo Nacional de Arte de La Paz, el Museo de Etnografía y Folclore de La Paz, el Museo Marina Núñez del Prado, que es un museo que donó la propia escultora, una escultora en piedra magnífica, doña Marina, el Museo Fernando Montes, que lleva que tiene la obra de este gran pintor paceño, y también el Museo Gíldaro Antesana, que tiene la obra de Gíldaro y de su esposa, otra gran artista, Inés Córdoba. Y en Santa Cruz administramos el Centro de la Cultura Plurinacional. Bien. Cuando decimos administramos, ¿qué hacemos? Pues nosotros, como Consejo de Administración, que está integrado por 7 personas, la presidenta es Alejandra Echazuco Nitzer, una paceña son las gestora fotos cultural. que me pasaste, ¿no? Las fotos que le pasé. A ver si lo podemos sí. poner, chicos, Sí. por favor. Hay Sí, unas ahí fotos está, ahí donde se está Ahí está posesionando, en la posesión, ¿no? sí, está en la posesión. No, ahí está doña... Vamos a la fotografía, esa es otra cosa, Sí, adelante. sí, eso adelante. vamos a Eso hablar después lo después, vamos a hablar. vamos a hablar después. Ahí Ahí está. está. Bueno, ahí hay 3 consejeros, han sacado Ahí los... está, ahí pausa, están por todos, favor. sí. Sí, ahí al medio está la ministra de Turismo, Culturas, Gastronomía Vamos, por favor, y demás. con la pausa. ¿Ya? Ahí, Ahí. Sí, ahí póngame está pausa. la ministra, está el viceministro, está el presidente del banco, porque la fundación pertenece tanto al Banco Central, por eso es Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, como al Ministerio de Culturas. No, Ya, 4 de ya. los consejeros son nombrados por el banco y 3 son nombrados por el ministerio. Yo fui nombrado por el ministerio. Entonces, ahí está Alejandra Echazú, que es la presidenta. Ya. Está Rosana Barragán, que es una gran historiadora. Está también Freddy Chipana, que es un actor de teatro Sí, lo de La conozco a Paz. Freddy. ¿No? Paola Claros, ella es cochabambina, pero vive en Santa Cruz, Sí, la gestora conozco. cultural, ha sido directora del CCP. Mira, Está Paola Claros también. Gonzalo Azurduy, que es un gran gestor cultural tarijeño. Bueno, está Alicia aquí, la primera de la izquierda, Alicia Cortés, que es una gran, una joven, pero ya gestora cultural, y estoy yo. Qué Bueno, belleza. entonces... Gran equipo. Gran equipo, Gran sin duda equipo. alguna, un gran equipo. ¿Todos nuevos en el consejo? Todos nuevos en el consejo, Sí, se todos. renovó totalmente. Hasta se la renovó ministra totalmente. nueva de su cargo, todo, Sí, bueno, todo nuevo. la ministra. Todo Sí. nuevito. Todo nuevito, sí. La prensa destacó eso, que la mayoría, en este caso, somos gente académica o Ay, con qué mucha bueno, qué experiencia bueno. en el campo Ay, cultural. cuánto anima escuchar Y eso. Sí, la idea, como lo ha venido haciendo ya nuestra presidenta Alejandra Echazú, que ha ido visitando, ella ha visitado ya algunos creo que todos los centros culturales, lo cual me parece muy bien, para tomar algunas decisiones en cuanto a la administración misma, Qué bien. en cuanto a lo que vamos a hacer de aquí para adelante en los 5 años, ¿no? Porque es importante que la gente sepa que sin duda alguna los centros y los museos que tenemos pues han aportado mucho al país. La Casa de Moneda... ¿Cuál es pues, el museo más antiguo? sin duda alguna la Casa de Moneda. La Casa de ¿no? Moneda. La Casa de Moneda, Ya. no solamente como museo, La Casa sino de como Moneda edificio. se dice. Sí, Casa de Moneda. Ya, Casa de Moneda. porque muchos le dicen Casa de la Moneda, ¿no es También, cierto? bueno, lo que pasa es que los dichos populares, pues la manera como se habla también perfecto, cambia perfecto. algunas cosas, ¿no? Esto es antiguo no solamente como museo, sino como casa misma, como construcción. Mira. Sin duda alguna, el edificio donde funciona es una casa colonial, es todo un manzano, con unas paredes inmensas. Yo Y tenía la ahí es oportunidad donde se de ir igual, acuñaba, claro. ahí es donde se acuñaban las monedas. Claro. Primero con golpe de martillo y luego ya con máquinas, ¿no? Sí.
La Casa de la Libertad, pues, pertenecía a los jesuitas hasta que vino la independencia y ahí funcionaba la universidad. Y luego ya se volvió la Casa de la Libertad. Bien. En el archivo, pues se construyó un archivo y ahora vamos a inaugurar este año el nuevo archivo, porque ese ya quedó pequeño para tanto libro. Estamos hablando de miles de libros, miles de documentos, de archivos, ¿no? El Museo de Etnografía, el Museo Nacional de Arte funciona en la esquina de la Plaza Murillo, en una casa antigua, en una casa que era de unos nobles. El Museo de Etnografía y Folclore igual. Aquí el Centro de la Cultura Plurinacional funciona en un banco, en la calle, en lo que era un banco, perdón, en la calle René Moreno, donde era el Banco Boliviano Americano, ¿no? Sí, lo conozco, sí. Como quebró, entonces eso quedó para el Estado y la fundación lo tomó para sí e hizo un centro cultural ahí. Ahora, hay muchas cosas que están como inconclusas, ¿no? En el centro cultural, que no sé, porque yo tuve la oportunidad de conocer todo el proyecto. Así es, así es. ¿Qué va a pasar con eso? Pues vamos a tratar de concluir en estos 5 años. Qué belleza. Efectivamente, hay cosas que lamentablemente no entiendo por qué no se pudieron concluir. Por ejemplo, el teatro. Sí, el teatro ya se llamó un concurso, espectacular. se ganó, pero estoy hablando de hace más de 10 años. Sí. Luego la biblioteca, porque el CCP tiene una biblioteca, pero es pequeña. Es una biblioteca pequeña que alberga ahorita más de 17,000, 18,000 ejemplares, ¿no? Entre esos ejemplares, la mayoría pertenecían a don Isaac Sandoval, que donó 14,800 libros, y por eso la biblioteca lleva a su nombre. Pero también yo, como me gustó tanto esa pequeña biblioteca, yo doné ahí más de 2,500 libros de mi biblioteca personal. Gente donó. Porque es una maravilla esa biblioteca. Pues tiene todas las condiciones modernas, aire acondicionado. Les aviso a los lectores, vayan, van a tener ahí computadoras, aire acondicionado, libros, todo para leer, ¿no? No, es maravilloso todo ese proyecto. Entonces, ahí también tiene que haber un café. Entonces, sin duda alguna, una de mis funciones, digamos, o de las cosas que yo quisiera hacer, es que se concluya todo lo que estaba previsto para el CCP, ¿no? ¿Y cuál es lo más urgente con la fundación para que realmente tenga un impacto nacional? Lo más urgente, sin duda alguna, es ahorita, tenemos problemas en la Casa de Moneda de Potosí, porque como es antigua, pues tiene goteras. Y esto es un problema porque en los ambientes de la Casa de Moneda pues funcionan museos de arte, especialmente cuadros coloniales, y eso se puede deteriorar. Muebles, cuadros coloniales, platería, ¿no? Y entonces ahorita lo más urgente es darle solución a eso, ¿no? Y restaurar, ¿no? Arreglar. Ya la presidenta ha tomado sus recaudos para que podamos movilizar fondos para poder solucionar este problema, ¿no? Y luego pues estamos todavía ya tenemos claro lo que vamos a hacer, pero eso que lo tenemos claro hay que ponerlo por escrito, ¿no? En una política nacional de preservación de nuestra cultura, pero al mismo tiempo de promoción de las culturas regionales, locales y citadinas, ¿no? Sin olvidar, obviamente, la parte indígena, la parte campesina, obviamente que eso está integrado a nuestros planes. Ahora, ¿qué va a pasar con el museo ese que está allá? El museo de Evo Morales. Eso... ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé, no pertenece a la Fundación Cultural del Banco Cultural. No pertenece. Eso pertenece... Pero está como museo, dice. Claro, ¿no? Es un museo, es un museo. Es el Museo de la Revolución, se llama. Eso pertenece al Ministerio de Culturas, ¿no? Yo lo conocí sin duda alguna. Nunca estuve de acuerdo con eso y lo he escrito en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un museo que se hizo a 300 kilómetros de Oruro. Claro. Se hizo en un pequeño pueblo que no tiene más de 400 habitantes, que no tiene las condiciones para albergar para recibir a los turistas. Me refiero, cosas se hicieron así, claro, ¿no? me refiero, por ejemplo, a restaurantes, parques, baños higiénicos, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces era un museo que estaba destinado al fracaso, ¿no es cierto? Porque se empecinaron en hacerlo y el museo está abandonado ahorita, no se está deteriorando porque uno que nadie va, otro que no tiene funcionarios, no tiene empleados, ¿no? Y cuando un edificio es abandonado, pues la naturaleza hace de las suyas, ¿no? Las goteras, el deterioro
típico de algo que ¿Fuiste está ahí, abandonado. Homero? ¿Entraste Fui, al claro, he museo? entrado hace varios años cuando lo inauguraron. Ajá, ya. Fui, ¿no? Es inmenso, son 3 bloques. Y tiene todo del señor del... No, claro, es un museo, tiene todo diseñado Todo para él. museo. Y claro, había muchos objetos, ¿no? Hay muchos objetos pertenecientes al expresidente, ¿no? Eh, bueno, el ministerio sabrá qué oficio darle Claro, claro. a esos 3 edificios. Pero esa no es la tuición, obviamente, no, del no Consejo. es, Perfecto. no es del Consejo, sí. Qué belleza. Bueno, hay muchos desafíos entonces que hacer. Por lo visto, vamos a acompañarte, Homero, como Gracias. medio, como programa también, porque nosotros cubrimos todo lo que hace el tema cultural Qué bien. y necesitamos, Sí, es cierto. obviamente, esa promoción. Pero también tenemos un libro nuevo, Buena señores. noticia. Ahora sí, vamos con esa foto, chicos. Se llama La República de los Ríos, Homero Carvalho. ¿Qué tal? Contame un poco de tu libro, por favor. Bien, sí, este libro, fíjate, hay cosas en la vida Te lo paso. que de pronto se convierten en como que en una deuda. Y este libro era una deuda de amor que yo tenía con mi padre. Mi padre Ya. murió el año 1989, cuando nació mi hijo varón, y él, entre sus planes estaba escribir una novela sobre Nicolás Suárez, el varón de la goma. Ya, y yo con los años tomé esa deuda, pero no de hacer una novela sobre Nicolás Suárez, sino dije una novela sobre la época de la goma en general. Todo. Claro, claro. Y pues estuve años dándole vueltas al asunto y recién hace un par de años de pronto ya tuve la novela en la cabeza y dije, alguien tiene que narrar. Todo novelista elige cómo va a narrar. Tercera persona, ¿no? Un protagonista testigo. Y de pronto se me ocurrió, porque fui el año 2023 a Cachuela Esperanza. Cachuela es la ciudad que fundó Nicolás Suárez. Fue la primera ciudad en Bolivia en tener un hospital con rayos X, en tener una ferrovía, en tener imprentas, en tener un teatro. Qué ¿no? belleza. Una pequeña urbe perdida en la ¿Verdad selva. que sí? ¿Por qué? Dice que era ¿Cómo? fantástico. Perdida en la selva, Es una porque historia esa increíble, urbe fue andar, fundada por escuchar. Nicolás Suárez, que él se convirtió en el rey de la goma. ¿Ya? Claro. Entre 1890 y 1920, y esto es algo que yo siempre les reclamo a los paceños, a los historiadores paceños, Sí. ellos dicen que hasta 1890 vino la época de la plata, la casa de moneda, ¿no? Financió al país tanto en la colonia como en parte de la República, hasta 1890. Pero luego se saltan ellos a 1920, 1925 y dicen la época del estaño. Dicen, no, de la plata pasamos al estaño. Y yo les digo, y entre esos años 1920 y 1890 y 1920 o 25, ¿quién financió al país? ¿Quién pagó los sueldos del Estado? Claro. La goma. La goma. La goma, por la revolución industrial, Claro. los autos y demás, Claro. y todo el estallido que hubo de la goma, se convirtió, digamos, en un producto de primerísima necesidad en Europa industrial y en el mundo industrializado. Y ahí aparece Nicolás Suárez y otros, pero Nicolás es el más grande. Está Antonio Bacadíes, está Nicanor Gonzalo Salvatierra, en el lado boliviano. En el lado del Perú está José Gabriel Carvalho, en el lado eso es de Brasil, en el lado del Perú está Julio César Arana, en fin, es decir, millonarios, pero de verdad. Millonarios. Mira vos. Es decir, Nicolás Suárez fue el primer millonario boliviano, no Patiño, como dicen. Eso es falso. Primero fue Nicolás Suárez. En 1890 Nicolás tenía oficinas en Londres, en Nueva York, Mira. en París, en Madrid. ¿No es cierto? Sus hijas, Judith, Constanza, Luzgarda, eran las invitadas de honor en todas las recepciones del Palacio de Buckingham. Porque es lo que hace el dinero, belleza. porque su hermano Francisco se fue allá, su hermano Pedro se hizo nombrar cónsul y con el dinero que tenían pues estaban en todas las fiestas, ¿ya? Entonces había que contar esta historia para mostrar lo que era Cachuela, una ciudad que de pronto, ¿no? nace como una barraca y de pronto se convierte en una urbe que en el 1900 llegó a tener más de 2,000 habitantes, de los Mira. cuales 600 eran extranjeros. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde está? Cachuela está en el Beni, exactamente en la provincia de Bacadíes, a pocos kilómetros de Guayaramerín y a pocos kilómetros de Riberalta. Y además ese es un fenómeno bien interesante. En el Beni, al igual que en Santa Cruz,
las ciudades fundadas por los jesuitas tienen nombres de santos, Sí. pero no Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Villavella y Riberalta, porque no fundaron los jesuitas, las fundaron los empresarios de la goma. Ah, mira. De Villavella salía el dinero que los periódicos paseños cada principio de mes titulaban de esta manera: hoy se pagan sueldos y llegó la remesa de Cachuela Esperanza. Y no decían la goma. No, que era la goma, por Era la supuesto, goma, pero Cachuela sí. era la capital, ¿no? Mira vos. Entonces, ¿por qué mi novela se llama La República de los Ríos? Porque en esa época, entre 1890 y 1920, Bolivia no existía en la Amazonía. El Estado no existía, no había Estado. El Estado era don Nicolás Suárez, Antonio Bacadíes, Mirá. ponían las leyes, tenían su moneda. Los Suárez tenían su moneda. Su propia Porque moneda. su propia moneda, Oye, estamos porque volviendo a no existía esos el tiempos Estado. igual ahora. No Ya. existía el Estado, entonces tenían su propia Increíble. moneda, tenían sus leyes, tenían... Cuando los brasileños invaden... O sea, como ahora las criptomonedas, Claro, las no sé cuando cuántitos, los las monedas que brasileños- podés hacer, ¿no es Cuando los cierto? brasileños invaden el Acre, el presidente Pando sale con un ejército de 700 hombres a defender el Acre. 450 se mueren en el camino de hambre, ¿no? Porque eran soldados del altiplano, no conocían lo que era la selva amazónica, comido por los bichos, por las fieras. Solo 300 o un poco menos llegan al campo de batalla, pero no combaten porque ya Nicolás Suárez había creado un ejército, la Columna Porvenir, un ejército de civiles. Estaba formado por sus trabajadores de las barracas gomeras, de las estradas gomeras. Los brasileños ya se habían entrado hasta lo que ahora es Cobija, en Pando. Claro. Este ejército privado de Nicolás Suárez retoma Bahía. Son los que retoman Bahía. Mira. Es decir, es una de las pocas batallas ganadas por Bolivia. Y yo siempre me hago la burla porque no había militares. Claro. Porque eran por civiles. Eran Claro, civiles. civiles son los que Claro, los combaten, ¿no? mucha gente dice, no, pero don Nicolás estaba defendiendo sus terrenos. Sí, Y sí, estaba defendiendo pero sus terrenos, también sí, terreno pero nuestro. también defendió Claro, el territorio por supuesto. nacional. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué se llama la República de los Ríos? Porque jamás esta gente hubiera tenido plata si no hubiera sido por los ríos. Porque por los ríos sacaban la goma hasta el Amazonas, y del Amazonas al Atlántico, y del Atlántico a Europa. Europa. Ujú. En esa época, mi querida Aldana, era más fácil llegar a Londres que llegar a La Paz, Oh, porque salías de manera mucho más fácil por el río, al Atlántico, barco Más y a Londres. fácil llegar, Y Y a imagínate. París. En cambio, para llegar a La Paz tenías que ir o caminando o en caballo y tardabas 2-3 meses. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces era más fácil llegar, por eso la República de los Ríos. Qué Porque belleza. era como una república que tenía sus propias leyes, ¿no? Y de ahí vienen además los brasileños, que lo cuento también ahí, un español, Luis Gálvez, ¿no? Pues él hace un levantamiento y él crea la República del Acre. Él crea la República del Acre. Claro, dura un par de meses, los brasileños entran y le sacan la mugre. Pero luego, cuando está en la República del Acre, él se nombra a sí mismo emperador. Mirá Es decir, todo eso está ahí. Y entonces que está leerlo, me aquí. Qué encantaría. belleza, hay Claro, que leer este libro. ¿Y cómo logra todo este relato? Porque Recoger hay mucha toda la historia, información. claro, hay mucha historia. Si te fijas al final, Sí, Sí, si aquí te estoy. fijas al final hay Referencias una bibliografía. Sí, bibliografía. Solo he puesto los libros que he La consultado, guía, que son sí. más de 30. Ahí no he puesto, por ejemplo, los enlaces, ¿no? de la web o de la inteligencia Sí, artificial. sí. No he Claro. puesto porque eran muchos. Ya, muchos. claro que sí. Y podía cansar al lector, eran como Sí, 100. sí. Pero hay algunas ¿y quién va a personas narrar? del Claro, también, ¿no? Me imagino también, que también Mm. testimonios, he puesto Exacto. testimonios. Y la que narra, creo que esto es uno de los hallazgos de mi novela, Sí, hasta José es Luis Cachuela Durán está. Esperanza. Es Cachuela Esperanza. Cachuela Esperanza. Va narrando su historia. Porque yo dije, alguien tiene que narrar, y es Cachuela. Cachuela narra desde su nacimiento, ¿no? Hasta su apogeo, hasta la decadencia. Ahorita Cachuela lamentablemente está abandonada, ¿no? Oye, Es qué decir, pena, eso te iba a esos preguntar, edificios ¿cómo está? bellísimos que habían en el 1900 están destruidos. La iglesia sigue en pie porque fue construido bajo una roca, eso es bien simbólico además, no una iglesia sobre una piedra, lo que Cristo le encarga a Pedro, ¿no? No, es una roca gigantesca, ¿no? Se hizo literal. Sí, se hizo literal. El teatro se cayó en una inundación hace un par de años. Las grandes mansiones, Villa Judith, Villa Luzgarda, se han caído.
¿no? Pues yo lo que estoy proponiendo al final de mi novela es que Cachuela sea nombrada ciudad museo, como hay en Europa, en todo el mundo. Imagínate hacer una Hay ciudades restauración museo. de esa. ¡Ay, La qué- ciudad museo, una toda la aventura ciudad sería museo, eso! toda Ay, la sería ciudad espectacular museo. eso. Bueno, entonces este libro, y aquí viene lo que les había prometido, la primicia, se va a presentar en el Hotel Los Tajivos Ya. el martes 20, no mañana. El otro martes, el otro martes. ya. Martes 20. Lo vamos a hacer en el Hotel Los Tajivos, en el Salón Cabildo a las 7:30 de la noche. Pues creo que ahí está la invitación. Sí, Ustedes ahí son está. son los primeros en tener la invitación. Marta, te agradecemos. Así que pues Muchísimas va a gracias. ser un gusto tenerlas ahí. Qué lindo. La verdad que es una delicia conversar con vos, querido Homero. Falta tomar un cafecito, traer todo. Claro. De verdad, yo me quedaría Pan de hablando arroz, de cuñapé, historia. masaco. Es que es fantástico conversar Claro. con Homero. Bueno, que no sea la última vez que venís al No, por programa, supuesto que porque no. hay muchas cosas que vas Sí, a porque hacer. le debo el libro al Dani. Le debes un libro al Dana. Además, estás con mucho trabajo del tema de ser Sí, consejero, del consejo. Y bueno, va a haber muchas noticias en estos próximos días, meses, semanas, ¿verdad? Así es. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Pues Gracias, un Homero. gusto. Siempre que ustedes quieran, estoy con ustedes. pero claro Muchas que sí. gracias. Y estaremos anunciando tu libro el lunes, además, que es Gracias. la próxima semana. Te voy a hacer recuerdo. Pero por supuesto que sí. Señores, vamos a una pausa. ¿Te parece, Aldana? Y ya volvemos. Bien, qué hermoso, me encanta. Oye,